diplomado en Derecho de Familia, Niñez y Adolescentes Infractores. Vamos a arrancar con la quinta jornada. En esta sesión se abordará lo relacionado con la sucesión intestada y asignaciones forzosas, para cuyo efecto nos acompaña el doctor Luigi Hugo Coronel, quien es juez provincial de la familia en la provincia del Azuay. Estimado doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Gracias también, muy buenas tardes con todos, compañeros y colegas de esta noble profesión que es la abogacía. En esta tarde fría y lluviosa de Cuenca, pero con el ánimo predispuesto para poder conversar con ustedes de este tema eh, viejo, tal vez antiguo, tratado años dentro del derecho civil, pero a la vez controversial y sobre todo problemático respecto a los cálculos que se deben hacer y las situaciones que se dan dentro de la sucesión intestada. Bien, empezando y para poder conversar de estas circunstancias e incluso poner ejemplos, y ustedes también tal vez puedan poner ejemplos de circunstancias que se dan sobre la problemática de este asunto, vamos a empezar en este momento. Bien, la sucesión intestada conceptualmente es aquella reglada por el legislador cuando el causante no ha dejado testamento. A esta forma de sucesión también se le llama la sucesión ab intestato. Esta sucesión pueden darse tres casos o tres situaciones muy interesantes que lo trae a colación sobre todo Manuel Somarriba y el doctor Orbe, tratadista ecuatoriano. Estos casos, dice, cuando el difunto no ha dispuesto de sus bienes, es el primer caso, cuando dispuso y no lo ha hecho conforme a ley, y cuando la disposición no surte efectos. Vamos a analizar de manera breve cada uno de estos casos o supuestos que pueden darse. Cuando el difunto no dispuso de sus bienes, pueden darse varias posibilidades, no únicamente cuando no tuvo la oportunidad, la vida no le brindó de hacer un testamento. Nos puede también darse los casos como que cuando se ha hecho el testamento, a la muerte de él ya no dispone de los bienes. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona hace un testamento y deja su casa a X persona, su carro al hijo Y, y así puede ir testando. Pero resulta que, por ejemplo, una enfermedad que le sobrevino y tuvo que eh, vender y deshacerse de todos de sus bienes o la mayoría de sus bienes para costear aquella enfermedad. Entonces, evidentemente, pues vemos que si bien otorga un testamento, pero a la muerte ya no dispone de sus bienes, ya no dispuso de sus bienes al momento de la muerte. Otro caso puede darse también que en el testamento se pueden dar o hacer únicamente declaraciones, como nombrar un partidor, guardador, reconocer un hijo. Recordemos también que el testamento eh, es la facultad que tienen las personas, no únicamente para disponer de sus bienes, sino también para hacer declaraciones como las que hemos manifestado. Es decir, que el testamento es dispositivo y declarativo a la vez. Una cuarta situación que se puede dar cuando el difunto no dispone de bienes es cuando se haga un testamento, pero únicamente se limite a instituir legados. Es así, por ejemplo, en un testamento digo, dejo la cuarta de libre disposición para, se me ocurre, para mis sobrinos, perdón, para mis nietos, hijos de mi hijo Luis. Entonces, instituido un legado, pero entonces, en esas circunstancias opera estas circunstancias o lo que he manifestado. Una
El segundo caso es cuando se dispuso de la herencia, pero no se ha hecho conforme a derecho. Recordemos que eh, precisamente el- las normas de la sucesión están dadas para evitar el arbitrio del causante y pueda beneficiar únicamente a una parte o a uno de sus herederos o pueda tal vez perjudicar a todos ellos. Es así cuando se ha hecho un testamento no se ha hecho conforme a ley, puede ser, por ejemplo, cuando eh, el testador excede en el testamento sobre las legítimas o excede al otorgar la cuarta de libre disposición, excede y se pasa a la cuarta de mejoras. El tercer efecto o la tercera causa de la sucesión de este tipo de sucesiones tenemos que es cuando se dispone de los bienes pero no sus defectos. ¿Cuándo pasa esto? Esto sucede cuando heredero ha repudiado la herencia o el heredero era incapaz o indigno de suceder. Es en general cuando el heredero falte. Entonces, en esos momentos opera estas disposiciones y la disposición hereditaria no surte efectos. Hemos manifestado que, dentro del tercer punto, que el beneficiario, cuando falte, mejor dicho, el beneficiario, en su reemplazo concurren los herederos ab intestato. Como excepción a esto tenemos cuando opere la figura de la sustitución o del acrecimiento. La figura de la sustitución no es otra cosa que el derecho en virtud del cual, existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo bien, sin determinación de la cuota, la parte del asignatario que falte se junta o aumenta al de los otros. Así lo dispone el, el artículo, o los artículos, mejor dicho, 1174 y 1175 del Código Civil, que sobre el acrecimiento o el derecho a crecer dicen lo siguiente: destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos que por falta de éste se junta a las porciones de los otros se dice que acrece a ellas. El artículo 1175, por su parte, dice: este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en el que el testador haya dividido el objeto asignado. Cada parte o cuota se considerará en tal caso como un objeto separado y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una misma parte o cuota. Si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales partes, habrá derecho a crecer. Estas disposiciones legales, analizando eh, el doctor Manuel Somarriba, ejemplifica y aclara muy bien esta situación de la sustitución y el acrecimiento con los siguientes ejemplos. El tratadista nos dice, y me permito darles lectura. Vemos un ejemplo de estas dos situaciones. El causante instruye a Pedro, heredero de todos los bienes, dejando a Juan un inmueble determinado. Si falta Juan, verbigracia por haber fallecido antes que el testador, el inmueble legado corresponde a Pedro, heredero universal, a quien dicho legado estaba perjudicando. Respecto de la segunda situación, podemos dar el siguiente ejemplo. El testador deja una herencia por terceras partes a Pedro, Juan y Diego, y este último resulta ser indigno para sucederlo. El tercio de la herencia perteneciente a este asignatario de cuota va a los herederos ab intestato del causante, pues en esta parte el testamento no produce efectos por indignidad de Diego, y no produciendo efectos el testamento se aplican
las reglas de la sucesión intestada. Como vemos los ejemplos clarísimos. Cuando eh, se, se asigna un bien a varias personas sin cuota, sin decir, es decir, la tercera parte, la cuarta parte, sino, digo, dejo mi casa a Pedro, Juan y María, o dejo la cuarta de libre disposición, la cuarta de mejoras a mis nietos X, Y y Z. Entonces, en este efecto, ¿no es verdad? En caso de fallecer uno de ellos, digamos de la cuarta de mejoras, fallece Z. Entonces, esa cuarta de mejoras se repartirán luego únicamente entre X y Y. Pero en cambio, cuando dispongo de los bienes, dejo la casa, el primer piso para X, el segundo para Y y el tercero para, o el tercio, digamos, ¿no? Si es un tercio para X, un tercio para Y, un tercio para Z, como lo dice el ejemplo. En ese caso, en caso de fallecer Z, esto no acrece a los coasignatarios, sino esto acrece a a la mitad legitimaria, es decir, al resto de herederos. No es de propiedad exclusiva, como lo manifestaba. Más adelante, el mismo autor ejemplifica sobre los acrecimientos y dice, veamos también dos ejemplos al respecto. El testador deja todos sus bienes a Pedro, Juan y Diego, y este ha fallecido con anterioridad al causante, su porción acrece a Pedro y a Juan. 2. El testador deja como heredero universal a Pedro, y en otra cláusula lega a Juan y Diego un inmueble determinado. Diego falta porque es incapaz para suceder. Su parte acrece entonces a Juan, quien se lleva así todo el inmueble legado. Hemos dejado claro sobre el acrecimiento y la disposición de estos bienes. La, existe una disposición en nuestro Código Civil, que es del artículo 1022, que habla sobre que la sucesión intestada no atiende a origen de los bienes. Así que este artículo dice lo siguiente, o prescribe lo siguiente. La ley no atiende al origen de los bienes para arreglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. Esta, esta disposición, eh, no sé, es un tanto, tal vez, discriminatoria en nuestros días, porque esta disposición, de acuerdo a lo que se ha investigado y algunos tratadistas lo han manifestado claramente en el libro que se me ve el nombre sobre preguntas y respuestas del derecho civil chileno, manifiestan que esta disposición proviene de eras o de tiempos atrás de nuestros códigos civiles, tanto chileno y ecuatoriano, que casi son los mismos. Y esto dice que estas disposiciones anteriores al Código Civil se hacían diferencias entre bienes adquiridos por el causante en línea paterna o en línea materna y se les grababa con ciertas restricciones. Así vemos, y en nuestro código, aunque parezca mentira, todavía hay estas distinciones. Por ejemplo, en lo que establece el artículo 1031 del Código Civil, dice, si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos expresados en los artículos anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea personalmente o ya sea representados de acuerdo con el artículo 1026 y conforme a las reglas siguientes. Estamos hablando del tercer orden de la sucesión. Y en el numeral 2 dice, si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual
al doble de cada uno de los segundos. Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren los medios hermanos, más del doble del número de hermanos carnales. Así, cada uno de estos recibirá dos dichas partes y cada uno, los medios hermanos, recibirá una de tales partes. Tarea para los legisladores y también para nosotros como jueces, pues hacer la consulta de constitucionalidad del tema. Pero dentro de la vida profesional que tengo de juez, no he tenido todavía un, un caso similar o que esté dentro de esta perspectiva para poder hacer la consulta respectiva. Bien, ¿cómo se puede heredar sin testamento o ab intestato? La doctrina dice que se puede heredar de manera directa o indirecta. Directa es de manera personal, sin la intervención de otra persona, es decir, directamente heredo a mi padre. E indirecta por dos circunstancias, uno por transmisión y otro por representación. Ejemplo de esto nos trae nuevamente el doctor Somarriba, en el libro Derecho Sucesorio, en la página 111, nos enseña o nos aclara el panorama con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, dice el autor, fallece el causante dejando a Pedro como hijo legítimo. Pedro sucede a intestato personalmente por sí mismo. En cambio, el siguiente ejemplo se sucede por representación. El causante tenía dos hijos, Pedro y Juan. Pedro a su vez tenía dos hijos, Diego y Antonio, nietos del causante. Pedro fallece antes que su padre. El hijo Juan sucede personalmente y los nietos Diego y Antonio heredan en representación del hijo Pedro de su padre. Es decir, que en el ejemplo, fallezco yo antes que mi padre. Y mis hijos entonces, por representación, pasan a ser, pasan a tomar mi puesto de hijo. Bien, esa es la forma de representación. Ahora, el derecho en cuanto a la transmisión. Este se da una vez que ha fallecido el causante, el heredero transfiere a un tercero, ya sea la totalidad de la cuota de la herencia. Los requisitos para que opere esta transmisión es que se dé la muerte de Cujus, exista un título traslaticio de dominio, puede ser compraventa, donación, etcétera, de los bienes hereditarios, y estos no deben, o estos bienes no deben, o esta cesión de bienes o esta transmisión de bienes no puede ser de bienes determinados. Bien, respecto al derecho de transmisión, que ya más o menos hemos hablado un poquito, que se ha definido, el artículo 1024 del Código Civil nos dice lo siguiente. Algún compañero, juez o amigo, profesor mío también, decía que para discutir del derecho hay que estar con la ley en la mano, porque solamente se nos puede pasar algo importante. En el artículo 1024 dice lo siguiente. Se sucede ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco
y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre. Si este está o no, eh, a ver, perdón, si este o está, no, está o no quisiese o no pudiese suceder. Bien, el derecho de representación, como vemos, es una ficción legal, dice el código. Y ahora entonces tenemos que determinar también qué es la ficción legal. La ficción legal, la doctrina dice que es una técnica jurídica mediante la cual por ley se toma por verdadero algo que no existe o podría existir, pero se desconoce que sí existirá, para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para confrontar la realidad jurídica. En definitiva, dice que el derecho de representación es una ficción, es decir, un hecho eh, que se espera que pueda ocurrir para que luego el derecho la tome como sí y pueda ejercer y puede ejercer la representación dentro de las herencias. El objetivo del derecho de representación es producir, eh, es, que es producir igualdad, si cabe el término, entre los herederos de una persona y así evitar los perjuicios que se puedan dar en sus patrimonios. Mediante esta ficción, como manifestamos, o la ficción, en este caso, mejor dicho, sería que los hijos, mis hijos, por ficción, o por esta imaginación, o por esta técnica, pasen a ser hijos de mi padre. ¿Sí? O pasen a tomar mejor dicho, la calidad de hijo de la persona representada. Para que opere el derecho de representación, deben tomarse en cuenta ciertos requisitos. En primer lugar, debe tratarse de una sucesión intestada. El derecho de representación eh, opera únicamente en línea descendente y no ascendente. Este solamente opera en algunos órdenes de la sucesión. Así lo establece el 1048 del Código Civil. Es decir, que opera en algunos órdenes, como es entre padres a hijos y entre los hermanos por derecho de prestación, así lo establece nuestra normativa en los órdenes de la sucesión que veremos más adelante. Bien, ¿en qué casos opera el derecho de representación? El, el Código Civil, la doctrina, dicen que solamente opera únicamente en la sucesión intestada. Así lo determina el artículo 1024, que volvemos a leerlo, y dice lo siguiente. Se sucede ab intestato. La primera frase del código, del artículo. Entonces, si sucede ab intestato, es decir, que únicamente opera en la sucesión intestada. Esta situación o esta regla general del artículo 1024 tiene su excepción y está determinada en el artículo 1092 del Código Civil, que nos dice lo siguiente. Lo que se deje indeterminadamente a los parientes se entenderá dejado a los consanguíneos de grado más próximo, según el orden de sucesión ab intestato, teniendo lugar el derecho de representación de conformidad a las reglas legales. Vean ustedes, al hablar de la herencia, hay la excepción esta que dice, cuando se haga un legado sin determinar las cosas,
puede haber el derecho de representación sin determinar qué es lo que se deja a cada una de las personas. Bien, el ámbito de aplicación del derecho de representación, como es manifestado, solamente opera en línea descendente, no tiene lugar para la ascendencia, es decir, para abuelos, bisabuelos, sino únicamente de nietos, bisnietos y para abajo, tataranietos y ya no sé qué más sean los. Este no, como manifestábamos, no opera en todos los órdenes de la sucesión, sino únicamente opera, como manifestábamos, en la sucesión respecto de los hijos y respecto de los, en el tercer orden, respecto de los hermanos del causante. Eh, También el derecho de representación opera respecto de las personas que han sido declaradas de su indignidad, incapacidad, desheredamiento y no únicamente la muerte. Esto se basa precisamente en el hecho de que conocemos todos. La culpa del padre no la puede pagar el hijo. Todas estas situaciones de indignidad, incapacidad o de desheredamiento tienen sus causales y que son de manera personal, personalísima, quienes pueden hacer este hecho, y por lo tanto esto no operaría. La indignidad de una persona no quita el derecho de representación de sus hijos en la herencia o en la fortuna o en el que deje su abuelo. La representación también debemos tener claro que emana de la ley, como lo manifestábamos. En caso de que no disponga el testador, la ley establece los órdenes de la sucesión y los va asignando a cada uno de los herederos. Eh, pues la ley es la que supone que el ascendente ha sucedido directamente al causante en reemplazo del representado. Esto tiene unas consecuencias también, eh, que son tres. La indignidad, como manifestábamos, no se transmite al representante, es decir, la representación se adquiere directo al causante y no al representado. El representante debe ser digno, capaz, frente al causante. Y una tercera posición es que también se puede representar a quien ha repudiado la herencia, por ejemplo, ¿cierto? Yo repudio la herencia, no quiero la herencia por circunstancias X o Y, pero mis hijos son ellos quienes pueden aceptar dejando a un lado la disposición o lo que ha sido la voluntad del representado, sí. En el derecho dentro del derecho de representación, las personas pueden heredar por estirpes o por cabezas, así lo determina el artículo 1025 del Código Civil, cuando dice lo siguiente, artículo 1025. Los que suceden por representación heredan en todos los casos por estirpes, es decir, por cualquiera que sea el número de hijos que representan al padre o madre, toman entre todos por iguales partes la herencia o la cuota hereditaria que correspondería al padre o la madre representado. Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. Bien, lo que nos dice esta norma, en resumidas palabras, es que por cabezas se hereda cuando accedemos directamente a la herencia. Como hijos del causante, accedemos y nos repartimos cada uno de los hijos a la legítima
en partes iguales. En cambio, por estirpes, se hereda cuando el representante, es decir, cuando ha fallecido un hijo, vienen los hijos de él y adquieren o heredan esa porción de él. Y esta porción se divide entre el número de hijos del representado o de la persona que falleció. Más o menos como lo decía Manuel de Somarriba en el ejemplo que leíamos, ¿no? Hace unos minutos. Sí, a ver, Juan muere, o mejor dicho, Juan tiene 3 hijos, X, Y y Z. Z muere antes que muera Juan, y él tiene 3 hijos. Al morir Juan, existen una herencia de $100, por ejemplo. Entonces, al momento de la partición de la herencia, le tocaría a X $33.33, a Y 33.33, y a los hijos de Z les toca también esos 33.33, pero estos 33.33 tienen que ser divididos para estos niños, para estos herederos de Z, es decir, les tocaría más o menos a $31 a cada uno de ellos. Sí, sí, quedó entendido esto de las estirpes y de las cabezas. Cualquier cosa me pueden preguntar. Acuérdense ustedes que hablábamos de la transmisión y lo que hablamos ahorita del derecho a la representación en la herencia. Manuel de Somarriba dice que hay que tener muy claro estas situaciones de las diferencias entre la representación y la transmisión al momento de una posible partición de bienes. Y es así que dice que hay que tener en cuenta ciertas semejanzas y diferencias que hay entre aquellas. Así, en el libro que ha sido materia fundamental de consulta para esta conversación con ustedes, en la página 118, el tratadista dice lo siguiente, en lo principal. Como ya dejamos mencionado en lo fundamental, estriba en que el derecho de transmisión, el legislador no hace sino aplicar las reglas generales de la representación. En cambio, es una ficción legal. El transmitido adquiere su derecho porque él va incluido en la herencia del transmitente. El representante, en cambio, adquiere lo suyo porque la ley lo hace ocupar el lugar del representado. De ahí que emanan las restantes diferencias entre ambos derechos. El derecho del representante emana directamente de la ley y del transmitido de su calidad de heredero, el transmitente o transmisor. De este hecho, consecuencia de lo anterior, derivan las siguientes diferencias. A. El transmitido debe ser digno y capaz de suceder al transmitente o transmisor. El representante debe serlo respecto del causante, no importando que cumpla estos requisitos respecto al representado. El derecho de transmisión. En el derecho de transmisión, la herencia se transmite con el vicio de la indignidad, no así la representación. El transmitido, para adquirir su derecho, debe aceptar la herencia del transmitente. En cambio, se puede representar a la persona cuya herencia se ha repudiado. El derecho de transmisión se aplica tanto en la sucesión testada como en la intestada. El derecho de representación solo en la intestato. Cuarto,
Se puede adquirir por transmisión tanto una herencia como un legado. Por representación solo se adquieren herencias, mas no legados, como consecuencia de que este derecho solo opera en la sucesión intestada. Quinto, el derecho de transmisión, el transmitente o transmisor debe haber sobrevivido al causante. En el de representación, bien puede acontecer que el representado fallezca antes que el causante. Por transmisión puede adquirir una herencia cualquier persona que invoque la calidad de heredero o de transmisor. En cambio, solo pueden adquirir por representación las personas que enumera el artículo 1024. Bien, entonces, ¿cómo manifestamos? Y como volvemos a repetir, la representación tiene un ámbito de aplicación. Como decíamos, solamente opera en la línea descendente y no tiene lugar en la ascendencia. Insistimos, no opera en todos los órdenes de la sucesión, solamente con hijos y hermanos. Hay representación también en la indignidad e incapacidad de tratamiento, como lo manifestábamos anteriormente. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, doctor. Tenemos la mano levantada de Daniel Benavides. Lo escuchamos, estimado Daniel. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, estimados doctores. Doctor Luigi, tengo una pregunta, por favor. El ejemplo es puntual. Hay una persona que ya no tiene, los papás están muertos, él no tiene hijos y solo tiene hermanos, hermanos vivos y también muertos. Esa es la pregunta. A Ahí ver, sucede la representación en caso de que el señor fallezca y tenemos una sucesión intestada. ¿Sucede la representación de los hijos de los hermanos o únicamente los hermanos? Hasta ahí mi pregunta, doctor. a ver, Gracias. vamos a ver. Si usted me decía, padres muertos, Padres muertos. hay un señor que no tiene hijos, No tiene hijos. hijo de señores que no tiene hijos. Ujú. Ya. Y tiene también hermanos que han Sí, muerto, hermanos. pero han dejado descendencia. Sí. Tiene hermanos vivos y hermanos muertos. Ya. ¿Cuántos hermanos vivos Dos tiene? muertos, tres vivos. Con él cuatro. Con el cuatro. Ya. Ahí hay dos muertos. Estos muertos tienen hijos. Tienen hijos, los dos. El uno tiene uno, el un muerto tiene un hijo y el otro muerto tiene 8. Muerto de gusto. Bien. Sí. Ahora, otra pregunta que para poder contestar esto. De los muertos, ¿cuántos murieron antes que los padres? Uno. ¿Y cuántos después? Uno. Sí, uno antes y el otro después de los padres. Ya. Entonces, de acuerdo al derecho de representación, no hay testamento, ¿no es cierto? Entonces, No hay testamento. esta es una cuestión ab intestato o una herencia sin haber dejado testamento. Y de acuerdo al ejemplo que usted me pone, tenemos que el señor del que usted me habla, sin hijos, es un heredero que pasa directamente, ¿no es cierto? Personalmente, al igual que sus tres hermanos, ingresan para recibir la herencia de sus padres. Ahora, respecto de los otros, el derecho de representación opera cuando
hayan precedido a la muerte del hijo al padre. Es decir, el uno, digamos, el fallecido A, que tiene un hijo, él entraría por derecho de representación de su padre en junta con de sus cuatro tíos vivos. El otro, en cambio, el que tiene 8 hijos, ¿no es verdad? Él ha desaparecido su derecho, él también, o no, perdón, también ingresaría como derecho de representación esos 8 hijos para la única y exclusivamente la cuota del padre. Esto es decir, digamos, como el ejemplo que estábamos poniendo, digamos que a cada uno les toca $100, ¿cierto? $100 al que no tiene hijos, $100 a los 3 hermanos vivos, le tocaría $100 al hijo del primer muerto, y los $100 se repartirían entre 8 del señor que había muerto. Y más o menos ese sería el orden o cómo se pudiera haber repartido en esta sucesión, claro, luego del trámite de inventario y partición que tiene que hacerse. Doctor, un alcance a la pregunta. Me queda la primera parte muy claro. El alcance es a los bienes que había un señor que el que no tiene hijos, está soltero, no tiene hijos, sus padres muertos, en caso de fallecimiento de este señor. Ahí hay sucesión de parte de entiendo que los herederos serían los hermanos, ¿no es cierto? Ah, pues, Y ahí hay representación de los hijos de los hermanos muertos. a ver, se me corta un poco la transmisión, si me puede repetir la pregunta que se me... La pregunta era, hablábamos de un señor ahí, ¿no? Un señor que no tenía hijos y Sí. sus padres están muertos. Ujú. Él es el que tiene 3 hermanos vivos y 2 hermanos muertos. La pregunta, el alcance de la pregunta es, si este señor falleciera, entiendo que al no tener hijos y al no tener padres, sus herederos serían sus hermanos. Tiene Y cónyuge. no tiene cónyuge, no tiene cónyuge, Claro, ni hijos ni entonces, padres. aquí vamos a ver ya los órdenes de la sucesión unos minutitos después y podemos dilucidar aquella Muy pregunta. amable, Ujú. gracias. Bien, escuchemos la pregunta entonces del doctor Fabián Condoy y luego de Javier Fey. Lo escuchamos, doctor Fabián. Muchas gracias, estimado doctor. Tengo una inquietud, quisiera ver si es algo medio parecido. Tengo un caso en el cual quiero conocer. Juan y María son cónyuges. Juan y María tienen 3 hijos, X, Y y Z. El tercer hijo, Z, a su vez tiene 3 hijos, pero es divorciado, ¿sí? Entonces, Juan fallece y su tercer hijo también fallece. ¿Quién les representa para situación de la sucesión de los bienes? En este caso, los nietos 1, 2, 3, ¿quién los representa? Porque fallece, como les digo, mi estimado doctor, tanto Juan, que es el abuelo, tanto Z, que es el hijo, que ya es divorciado, y quedan únicamente los 3 hijos. ¿Cómo funciona aquí la sucesión intestada mediante representación o transmisión? ¿Cómo es esto? Solicito, por favor, Bien. mi estimado Ujú. doctor. Bien, primeramente vayamos a lo que conversábamos en días anteriores. Juan era casado con María, por lo tanto, Así, tenemos que determinar qué es lo que tenía María como parte de la porción conyugal. Perdón, de la sociedad sociedad. conyugal, no porción conyugal, perdón, de la sociedad conyugal. El 50%, digamos, pongámosle un poco sencillo el ejemplo, ¿no es cierto? El 50% es de Juan, o fue de Juan. Entonces, este 50% tendría que ser
repartido para sus 3 hijos. ¿Sí esto? Perfecto. Sí, los tres hijos están vivos. Sí, a excepción del tercer hijo, que fallece también. Ya, entonces tenemos el hijo Luis, pongamos, que falleció. ¿Ya? ¿No es cierto? Sí, este 50% que dejó Juan tendría que ser repartido en el primero de los casos, ¿no es cierto?, para sus hijos, ¿cierto? Sus hijos A, B y Luis, ¿cierto? Sí. Sí, A, B y a Luis. Pero como Luis está muerto y Luis tiene 3 hijos, Así es. y Luis tiene 3 hijos, X, Y y Z. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primeramente aquí? Si Luis murió, entrarían por derecho de representación X, Y y Z, ¿no es verdad? A su porción de 50 para 3 a más o menos un 16%, un 16% a cada uno. Entonces, A llevaría su 16%, B por directamente, por representación, los hijos de Luis X, Y y Z tendrían que repartirse ese 16% que estamos hablando. Sí. Pero aquí Z, perdón, Z ha muerto. Sí. Entonces, este 16% tendríamos que dividir nuevamente para Para 3, nosotros. para 3, ¿no es cierto? Sería a un 3 por 5, a 5, más o menos 5% a cada uno, ¿cierto? Pero este 5% que le tocaría a Z, por derecho de representación, tendría que ser repartido entre los hijos de Z. Sí. Entonces, así más o menos quedaría repartida Perfecto. la herencia de Luis. Doctor, No sé si disculpe, quedó Está muy claro. claro. Mi doctor, solamente una inquietud. El ex esposo, en este caso la ex mujer de Luis, puede representarlo a los hijos, porque ellos aún siguen siendo menores de edad en esta distribución en la parte legal. Debería representarlos. Ella es la representante legal de los niños, ¿no es cierto? Perfecto, claro. ¿Cómo es eh, la patria potestad? La ejercen los padres. A falta de uno de ellos, la ejerce el que queda. Automáticamente Sí. que queda vivo. Ujú. Ese Ojo, que que esté aquí también, divorciado. si pudiéramos problematizarle más, ¿no es cierto? Dentro de los órdenes de la sucesión también está la porción conyugal. Puede que María no llegue a la cantidad de dinero o de bienes que tuvo Luis. Entonces también aquí tendría que entrar la porción conyugal, como vamos a verlo luego dentro de Listo, mi las estimado obligaciones doctor. forzosas. Muchas Ujú. gracias. Sí. ¿Alguna otra? Sí, por favor. Doctor Javier Fey tiene la palabra y luego vamos con Paz Cárdenas. Doctor Fey, le estamos escuchando, estamos atentos a su... Ya, allí. Ahí está. Buenas noches, doctores. Un gusto saludarlos. Doctor, la persona, el causante, tiene 3 hijos. Uno se encuentra en Ecuador y otros se encuentran fuera del país. Ya han pasado muchos años y de pronto los hijos que están fuera del país no les interesa el patrimonio de su padre.
¿hay un tiempo para solicitar la prescripción en cuanto al tema hereditario? A ver, si mal no recuerdo, el día sábado conversábamos y hay una jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia que manifiesta que no opera la prescripción dentro de bienes hereditarios por el hecho de que la prescripción opera o es el ánimo de señor y dueño de una cosa que no es mía, que es ajena. Pero en cambio, si estamos hablando de bienes hereditarios, eso parte de aquel bien es mío y por lo tanto no puedo prescribir en contra de mí mismo. Ese es el razonamiento que había hecho la Corte Suprema de Justicia en eh, aquel fallo, que en este momento no me acuerdo el número, pero en definitiva se establece que la prescripción no opera cuando los bienes están en común, ¿no? Pero si usted se ha repartido ya, qué sé yo, es el, la casa, ¿no? Si el primer piso le tocó a usted, el segundo piso a su hermano, está repartido, ya cada uno tenemos los bienes determinados, entonces allí sí opera la prescripción porque está haciendo uso de señor y dueño de los bienes de mi hermano, no de los que teníamos en condominio o de manera indivisa. O sea que si yo Entonces, uso o los bienes, sí tengo, sí opera la prescripción. Si yo, ok, a ver, si es que los bienes han sido partidos ya, allí se opera la prescripción. ok. Mientras no haya partición de bienes, no puede operar la prescripción entre herederos, porque todos son condueños. No podemos prescribir las cosas, nuestras propias cosas, digamos, en definitiva. Ese es el espíritu de aquella jurisprudencia que lo he manifestado, o de aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, y en este mundo globalizado, cuando hay bienes en diferentes partes, en diferentes jurisdicciones que tienen diferentes ordenamientos jurídicos, ¿cómo se integra eso, una masa hereditaria? ¿Cómo se le integra en este caso? ¿Cuál es la ley mandatoria allí? El Código Sánchez de Bustamante, al igual que nuestra legislación, dice que la sucesión se abre en donde tuvo el último domicilio el causante. Sí, Entonces, tendría que ser allí, entonces bajo ese ¿dónde? ordenamiento jurídico. Ojo, no en donde falleció, sino donde tuvo el último domicilio, ¿cierto? Porque yo puedo vivir aquí en mi Azogues querido, pero puedo fallecer en Nueva York, ¿cierto? Así es, Sí, pero mi domicilio es aquí. Entonces, la sí, apertura de la asociación sería de acuerdo a las leyes ecuatorianas. ya, ya. Bien, Ok, doctor, muchas gracias. bien, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con la pregunta de Paz Cárdenas. Le escuchamos, doctora Paz. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Disculpe por no poder entender el video. Mi pregunta va, doctor, sobre el alcance que tiene el derecho de representación. En este caso puntual, la señora no tiene hijos y por representación serían sus hermanos quienes hereden sus bienes, pero sus hermanos mueren y sus sobrinos heredan. Ahora mi pregunta es, los hijos del sobrino que ha muerto pueden pedir por derecho de representación y ser partícipes en el inventario? No sé si me hice entender porque es medio complicada la A situación. ver, Muchísimas gracias. vamos por partes. Primeramente, en el inventario puede pedir cualquier persona que tenga interés en aquello. Es decir, si esto puede pedir un inventario, no necesariamente un heredero. Se puede ser una persona que que sea acreedor del causante. ¿Cierto? Entonces, cualquier persona que tenga interés en la sucesión puede pedir el inventario, si hablamos únicamente del inventario de bienes. Ahora, respecto de lo que usted me decía, una señora, digamos, soltera, me imagino, sin hijos, sin marido,
sin ascendientes, de acuerdo a los órdenes de la sucesión, y lo que usted me propone es, efectivamente, serían los hermanos de ella quien pasan a ser los herederos. Pero dentro de estos hermanos existe uno que está muerto. Entonces, efectivamente, por el derecho de representación que manifestábamos que únicamente opera entre los descendientes y los hermanos, pasarían los hijos llamémosle ha fallecido, sus hijos pasarían a tomar parte en esa herencia en el monto que le hubiese tocado a su padre. Sí, más o menos, sí, doctora Paz, por ahí va la situación. Sí, doctor, justamente, pero no se queda solo ahí, sino mueren todos los hermanos, heredan los sobrinos, pero uno de los sobrinos ha fallecido. Y los hijos del sobrino pueden heredar, sí pueden heredar. Sí, están dentro del derecho de representación, pues. Muchísimas gracias, doctor. Realmente no entendía el alcance que tiene todavía el derecho de representación. Gracias. Ojo, opera para todos los descendientes, no solo para hijos, ¿no es cierto? Así dice la norma, opera para descendientes. Y descendientes son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chuza, nietos, me parece que ahí dice el término, ¿no? Bien, bien. Tenemos una pregunta también en redes de Víctor Aníbal Chalá que nos dice, ¿puede indicarme si la persona que fallece repudiando la herencia puede heredar por derechos de representación sus hijos y o nietos? A ver, repudió la herencia. Eso hablábamos, Sí, que minutos atrás, o fue parte de la... Quien repudia una herencia es un derecho personal, pero que no lo transmite, o ese repudio no lo transmite a sus hijos, sino que este es exclusivo es personalísimo, al igual que el desheredamiento, ¿cierto? La culpa de los padres no la pagan los hijos. Por lo tanto, pueden, por derecho de representación, los hijos de este señor que repudió la herencia, pueden pasar por representación a ser herederos en la cuota que a él le toca, o le tocaría. bien. Pilar Almachi dice, doctor, basado en su experiencia y conocimientos, ¿es preferible que el causante deje un testamento y no sea una sucesión ab intestato? A ver, lo ideal sería el testamento, creo yo, ¿de acuerdo? Porque, pero el testamento realizado dentro de los parámetros que establece la ley. Porque dentro de la experiencia, y si estamos dentro de juicios de inventarios, particiones y todo esto, por lo general es porque los herederos no están en buenas relaciones. Y créame que los líos de familia son los más difíciles estas peleas de familia, son intestinas, son tremendamente difíciles de solucionarlas, y si las solucionan quedan con heridas muy profundas. Es por eso que dos cuestiones se pueden hacer ahí. El testamento, o me van a disculpar, chúpate la plata, no le queda más. Sería lo mejor. Claro, claro, Sí, después ya no se reúnen en Navidad ni nada. claro, sí, o sea, es yo creo que sería lo mejor, porque uno como padre, tenemos al menos nuestra idiosincrasia andina o latina, si quiere llamarse, es que tenemos que hacer una fortuna o algo de fortuna o bienes, no para nosotros, sino para nuestra prole, para nuestros hijos, ¿cierto? Y por eso creo que si queremos eso, entonces tenemos que también establecer
qué queremos para cada uno de ellos y no dejarles mejor problemas y líos que muchas veces no se solucionan nunca. Eso Muy desde bien. el punto de vista humano. Sí. No, perfecto. No. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos entonces con una última pregunta de Francisco García, quien ha levantado su mano. Lo escuchamos, estimado Francisco. No estamos con audio, no le escuchamos, doctor. A pesar de que me sale que ha activado su audio, pero debe ser, no sé, algún problema de, quizás está con audífonos o algo por el estilo. Ahí, No, ahí sí, ahí sí. sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quería hacer una pregunta que me confundió algo. Yo soy un estudiante primero, todavía no soy abogado, pero estoy en el proceso. Y esto me provocó una duda. Habíamos dicho que el derecho de representación opera en orden descendente. Pero, ¿qué sucede con una persona que no tiene hijos, hermanos o sobrinos? Y únicamente tiene bueno, la persona que fallece no tuvo hijos, hermanos o sobrinos y únicamente están vivos sus padres. Allí, y vamos a ver, opera el segundo grado de la sucesión, en donde dice, artículo 1230, si mal no recuerdo, si esto dice, a falta de descendencia, sucederán sus padres y el cónyuge sobreviviente. Usted me dice, si es que Ah, la persona fallece y únicamente tiene papás, no tiene más. correcto, Entonces opera el segundo grado, el segundo orden de la sucesión. perfecto. Muchas gracias. No sé Muy si bien. alguna otra, o continuemos, por favor. Sí, avancemos, doctor. Tiene la palabra. Bien, hemos manifestado ya sobre... Habíamos manifestado ya que quienes una vez que hemos hablado sobre el derecho de representación, también tenemos que determinar quiénes pueden suceder a intestato o sin. Hemos dicho que quienes pueden acceder son los hijos, los descendientes, ascendientes del cónyuge y el Estado. Son los órdenes de la sucesión. Aquí quisiera detenerme un poco respecto de el Código Civil. Anteriormente establecía ciertas diferencias sobre los hijos. Hablaba sobre los hijos naturales, los hijos legítimos, los hijos ilegítimos, los hijos putativos y los hijos adoptados. Y así, al igual que los hermanos, claro, ahora ya está reformado eso, eh, tenían cierto grado en la sucesión. En la actualidad, y sobre todo los hijos, sobre la situación de los adoptados, vemos que nuestra Constitución ha establecido que en el artículo 11, en el numeral 2, la prohibición de discriminación por cualquier hecho entre personas. Asimismo, la Constitución y el Código de la Niñez, al hablar de la adopción, dicen que esta es plena. Antes del Código de la Niñez y Adolescencia, establecía que la adopción era semiplena, es decir, los niños que son o eran adoptados tenían ciertas diferencias o la ley les trataba de una manera distinta que a los hijos legítimos. Pero ahora con la adopción plena, todos los hijos son iguales, no existe esa distinción, por lo tanto, un hijo adoptado pasará a ser heredero al igual que los hijos naturales, perdón, de hijos propios del causante. Bien, pasamos al orden de la sucesión, que hubo algunas preguntas de ahí. Bien, el orden de la sucesión es aquel grupo de parientes que excluye el uno al otro y así pueden intervenir en la sucesión.
Antes los órdenes de la sucesión se dividían en regular e irregular dependiendo de los hijos o de los hermanos si eran naturales o legítimos, como hemos manifestado. Hoy ha desaparecido aquella situación. Los hijos y los hermanos deben ser tratados en igualdad de condiciones y mucho más en la situación de las sucesiones. Bien, tenemos los órdenes de la sucesión. El primer orden están los hijos sin perjuicio de la sociedad conyugal, artículo 1028 y 1029. Es decir, esta normativa establece lo siguiente: los hijos excluyen a los demás herederos sin perjuicio de la porción conyugal. Artículo 1029, si el difunto hubiere dejado más de un hijo, la herencia se dividirá entre ellos por partes iguales. En el segundo orden están los ascendientes en el grado más próximo y el cónyuge. Artículo 1030 del Código Civil. En este caso quisiera comentarles un ejemplo. Dos personas contrajeron matrimonio, vivieron juntas, no procrearon, tuvieron bienes. Resulta que el padre, perdón, no el padre, sino el cónyuge, fallece dejando a su cónyuge y también tuvo, o al momento de su muerte, estaban vivos sus padres. El señor, en este caso, o mejor dicho, los padres solicitan el inventario y luego posteriormente la partición de los bienes como su derecho le corresponden los bienes en el segundo orden. En este caso, por ejemplo, teníamos que también el señor en su soltería tuvo muchos bienes, mucho dinero, que era un migrante que vino y tenía muchísimos bienes. Entonces, en este caso, ¿cómo se debería repartir esa fortuna, lo que tuvo el señor? La señora, de acuerdo al tiempo que fue casada, tenía, o digamos así, la fortuna del señor era de unos $500,000. La señora, dentro del tiempo que estuvieron casados, como como disolución de la sociedad conyugal, liquidación de la sociedad conyugal, a ella le tocaba aproximadamente unos $20,000. El resto era parte de la sociedad conyugal de él y lo que había hecho dentro de, o su fortuna, que el resto era su fortuna propia, conseguida mediante el trabajo en los Estados Unidos. Aquí viene cómo se parte esta masa hereditaria. Está en la discusión, el juicio todavía continúa, no está en mi jurisdicción, ese juicio es en otra provincia, pero lo conocía por comentarios de algunos amigos. Pues estaba que efectivamente, a ver, si hay, en primer lugar, la señora tiene $20,000 frente a casi $500,000, es decir, los bienes del cónyuge exceden totalmente en los de ella. Entonces aquí, ¿cabe o no, primeramente, remitirnos al primer orden de la sucesión, que dice, los ascendientes los hijos, sin perjuicio el perjuicio de la sociedad, de la porción de la sociedad conyugal, o la porción conyugal que le toque a la señora. La porción conyugal ya la veremos también luego. Si deben repartirse el 50% el cónyuge y el 50% los papás del causante. Entonces, ustedes hay una serie de ejercicios matemáticos que tendrían que hacerse
Y por eso decía que para poder entender estas situaciones es necesario un pizarrón para eh, poder graficar y explicar mucho mejor estas situaciones. Bien, pasando esto, hay un tercer orden, que son los hermanos del causante y los que les representen por el derecho de representación, valga la redundancia. Esto está en el artículo 1031 del Código Civil. Y es lo que manifestaba anteriormente sobre aquel trato discriminatorio que se tiene. Pero bueno, conocemos que las herencias o las cuestiones de herencia son de orden público, por lo tanto, se puede hacer lo que exclusivamente está en la ley. Respecto a esta situación, lo que crea polémica es precisamente el inciso segundo, que es: si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual al doble de cada uno de los segundos. Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren los medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales. Así, cada uno de estos recibirá dos dichas partes y cada uno de los medios hermanos recibirá una de tales partes. Por ejemplo, una persona ha dejado como de su descendencia 4 medios hermanos, o tiene 4 medios hermanos y un hermano carnal. Ejemplo, la herencia es de $100. Esta herencia tendríamos que dividirle. ¿Para cuántos hermanos hay? ¿O cuántos medios hermanos hay? 4. Si hay 4 hermanos, entonces la fortuna sería de $25 dividido para 4. Entonces, una vez que hemos dividido para 4, tenemos $25, que es la división que nos obliga el 1031. Una vez hecha esta división, si tenemos 4 hermanos, a cada uno le toca la mitad o mejor dicho, su cuarta parte, o le toca, para simplificar más, le tocaría, a estos 4 hermanos les tocaría la mitad de la fortuna, es decir, $50, y ellos se dividirán para los 4. Mientras tanto, el 50% es para los hermanos carnales, es decir, en el ejemplo que hubo uno, el 50% sería únicamente para él, es decir, $50 que le correspondería. Manifestaba antes también, o sea, que estas normas evidentemente son discriminatorias, deberían analizarse la posibilidad de inconstitucionalidad. Como les he dicho, no he tenido un caso parecido o un caso que esté dentro de este artículo, pero en todo caso también, así sea constitucional, por la presunción constitucional que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sobre las normas, creo que también es una norma injusta. Esto por cuanto creo que esa repartición debería ser al revés, porque los medios hermanos, por lo general, son personas que no han vivido dentro del hogar con el padre o disfrutando de sus hermanos, sino que ellos vivieron aparte y no con tanto cuidado de parte del padre que es el causante en este tipo de situaciones. Bien, un cuarto orden dentro de las órdenes de sucesión está el de los sobrinos y el Estado. Claro que el Código Civil no lo establece como un cuarto orden, yo le he puesto como un cuarto orden para poder explicar estas situaciones. Y es así que dice: en concurrencia con sobrinos del causante, el Estado sucederá de acuerdo con las siguientes reglas. La cuota del Estado se deducirá
de la porción de bienes que corresponde a los sobrinos. Y hecha esta deducción, el resto continuará un nuevo acervo divisible entre los sobrinos de acuerdo con las reglas generales. La cuota del Estado será la mitad de esa porción. Si hubiera un solo sobrino, 1/3. Si hubiere 2, 1/4. Si hubiere 3 o más. Esta disposición considero que es abusiva por parte del Estado. Ya al momento de la sucesión tenemos que pagar impuestos. Y lo hacemos respecto de las herencias. Entonces, encima de esto el Estado también llega y es parte en la herencia, creo que es una situación abusiva. Y el quinto orden que establece el 1133 es cuando no exista ninguno de estos órdenes de la sucesión, automáticamente el Estado es el heredero de los bienes del causante. Y antes de pasar a las asignaciones forzosas, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Javier Fey. Lo escuchamos, Javier. Doctor, quería obtener su criterio. Una persona, bueno, tiene 3 hijos. Uno de ellos tiene una discapacidad con la cual convive. Es para levantar la mano, no sabes. Mira, reacciones ¿No? en ¿No? reacción. Levantar, Hola. no. Siga, doctor, sí, le estamos escuchando. Sí, Escucha. uno de ellos tiene una discapacidad, una de ellas tiene una discapacidad con la cual vive en la casa. Ya los otros 2, ya lo que alcanzaron la mayoría de edad, se fueron de la casa. La persona que tiene la discapacidad tiene un hijo y vive en esa casa por algunos años, más de 20 años. Fallece el padre de la persona que tiene discapacidad, se queda con su hijo y luego de un tiempo fallece esta persona con la discapacidad, la señora. El hijo ha vivido en la casa ya por algún tiempo, le ha tocado pagar todos los servicios básicos, predios, en fin, pero ahora quiere legalizar la situación de ese bien inmueble. Él vendría a ser nieto del dueño de esa casa, pero hay 2 hermanos de la señora que falleció, la que tenía discapacidad, que en su momento se desaparecieron, nunca se hicieron responsables por los gastos, las mejoras de la casa. Y la pregunta es, ¿procede que este nieto entable una demanda de prescripción adquisitiva de dominio? Puesto que ya van más de 20 años allí, él que se ha hecho cargo de ese bien inmueble, pero en ningún momento ese bien fue repartido. Las otras personas podrían venir a tener mejor derecho y si él se adelanta podría de pronto tener la propiedad de ese bien. A ver, como le manifestaba, dentro de las sucesiones no existe la prescripción. ¿Es verdad? Entonces, el señor, esta persona que es discapacitada, que usted me dice, para los dueños de la casa, ¿qué resulta ser? Para el dueño era la hija, uno de los hijos, ¿no? Era una hija, eran 3, ¿sí? Entonces ella también tenía un hijo, a cierta edad tuvo un hijo y estaba viviendo con el padre, es decir, estaba el padre de ella y su hijo, ¿sí? Que vendría a ser nieto del dueño del bien inmueble, ¿sí? Los otros 2 hermanos en su momento se fueron, dejándolos, se fueron incluso del país, luego regresaron a Ecuador, pero nunca se hicieron cargo por mantener el bien. Entonces ahora el hijo, o sea, el nieto del dueño del bien inmueble, quiere solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, puesto que ha permanecido en esa casa por
más de 15 años, cerca de 20 años, y se ha hecho cargo de todas las mejoras, ¿no? Inicialmente era una casa muy sencilla y él ha mejorado bastante. Entonces, el tema es, hay el riesgo de que de pronto vengan las personas, los hermanos de la persona que tenía discapacidad y soliciten la partición de ese bien. Si es que él, adelantándose, solicita más bien la prescripción adquisitiva de dominio, ¿cree que procedería a eso? A ver, de acuerdo al ejemplo que usted me pone, él no estaría dentro de los órdenes de la sucesión porque hay herederos directos de aquella herencia, ¿no es cierto? Sí, E incluso que le desplazarían a él. Entonces, yo creo que sí. de acuerdo a lo que le entendí, operaría la demanda de prescripción adquisitiva al menos, por cuanto él no está dentro de los órdenes de la sucesión o eh, hay alguien que está delante de él y que le desplazaría. Pero como está poseyendo y como señor y dueño, de acuerdo al ejemplo o a lo que usted me pregunta, podría planteársela o prosperar, mejor dicho, esa demanda de prescripción que usted manifiesta. Ya, sí. María Benquimilla. Ok, gracias. Bien, doctora María Ventimilla, tiene la palabra, por favor. Ya. Buenas noches, doctor. Bueno, Ante todo, felicitándole, doctor, por su ponencia. muchas gracias. Mi pregunta es, tengo una inquietud. Mi pregunta es, ¿quiénes son los llamados para declarar herederos indignos indigno o heredero indigno a una persona? Si es a través de testamento o necesariamente no necesita, o sea, si es una herencia intestada o testada para declararle a un heredero indigno de los bienes del causante. Necesariamente tiene que ser por testamento. Testamento. Ujú. Ya, y solamente es el testador. Así es. Mm. Puede declararse. ¿Y cuáles son las causales para declararle heredero indigno? La indignidad 1010. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios y no tendrán derecho a alimentos. El que ha cometido delito de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este delito por obra o conceso del que se dejó, el que cometió atentado grave contra la vida, honra de la persona, el consanguíneo dentro del cuarto grado, que inclusive que en estado de demencia o desvalimiento de la persona cuya sucesión se trata, no lo socorrió pudiéndole. El que por fuerza o dolo obtuvo del testador alguna disposición testamentaria o le impidió testar. Y 5, el que dolosamente ha detenido o ocultado el testamento, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención o ocultación. Y hay una cuestión más que dice que la indignidad por no denunciar el homicidio del causante. Bueno, doctor, muy amable, gracias. Bien, tenemos una pregunta además de Isabel Álvarez que nos dice, doctor, ¿pueden los hermanos impugnar las donaciones que han realizado los padres en vida a un hijo? Saludos desde Chile. A ver si se puede impugnar la donación hecha por de parte de los hijos. Las donaciones que han realizado los padres en vida a un hijo. Supongo que A los ver, hermanos... las donaciones son, en nuestra legislación, son revocables e irrevocables. Las donaciones revocables son aquellas que son hechas o que persisten o pueden ser analizadas en cualquier momento por el donatario mientras viva. En cambio, la donación
Irrevocable es aquella que tiene que ser expresamente determinada por el sucedor. Esta no tiene vuelta que dar. Para que exista la donación, es necesario tomar ciertas medidas por parte del Estado y lo hace en nuestro país mediante el notario, quien establece o determina las situaciones que esta donación no vaya a ser perjudicial en la vida o en el modo de vida del donatario y que tampoco perjudique a los sucesores. Por lo tanto, la donación sí puede ser impugnada e incluso revocada. Puede un donatario, perdón, un heredero puede impugnar aquella donaciones única y exclusivamente por ser excesivas y causar daño al patrimonio del donatario y también a una posible herencia. Bien, Fray Cobeña nos dice, doctor, en caso de separación de bienes, a muerte de un cónyuge, ¿puede heredar el cónyuge que queda vivo? Pues, en caso de separación de bienes, Sí, supongo que se refiere a la disolución de la sociedad conyugal. la disolución de la sociedad conyugal. A ver, si está disuelta la sociedad conyugal, puede continuar el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, aquella persona reclamar la porción conyugal que está en el primer orden de la sucesión, si es que no tiene bienes o no tiene bienes suficientes para su subsistencia, puede reclamar. Y también en el segundo orden está quienes son los beneficiarios en el segundo orden, que son el cónyuge los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, siempre y cuando sea cónyuge. Pero si ya dejó de ser cónyuge, es ex cónyuge, la sociedad conyugal está disuelta por divorcio, entonces no tendría derecho a la orden, a la sucesión. Bien, vamos con el doctor Daniel Benavides y luego la doctora Maritza Aro. Lo escuchamos, doctor Daniel. Gracias, doctor. Más bien quisiera, en el ejemplo que puso el doctor anterior, en el que había el abuelo, la hijita y el nieto que estaba utilizando el bien, que había dos hermanos, mi pregunta es, para legalizar esta propiedad cuando es intestada, la figura legal es la posesión efectiva. Le hago la consulta de una posible alternativa y cuáles serían los efectos jurídicos. Pongamos que es el nieto que está en uso de esa propiedad hace la posesión efectiva. Incluso se suele dar que se hace en notarías de otras ciudades donde desconocen de parientes vivos, herederos existentes, ¿no es cierto? El notario pues se basa a los documentos que se lleven. En este caso, por decir, el señor llevaría la partida de defunción de su madre y diría que es el único heredero. El notario, al no tener más información, pudiera proceder con la posesión efectiva. Esta posesión efectiva pudiera ser inscrita en el registro de la propiedad de esa ciudad y obtendría de alguna forma la propiedad de ese bien. ¿Qué suele pasar? Por decirle, él sabe que hay herederos que en su momento le permitieron hacer el proceso legal, no aparecieron en el proceso, y él puede vender esa propiedad porque la tiene inscrita a su nombre mediante una posesión efectiva que la realizó, la inscribe y luego la puede vender. Mi pregunta entonces es, ¿hasta cuándo estos otros hermanos, como era el ejemplo, y herederos directos, pudieran reclamar tal vez esa propiedad? Claro que en la posesión efectiva se deja el tema el reclamo de terceros que se sientan con derecho, ¿no? Pero queda ahí, pues, y el proceso se puede llegar hasta la inscripción en el registro de la propiedad. No sé si me hago entender la pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. En primer lugar, la posesión efectiva
es una figura legal que está en el libro segundo del Código Civil, que da la posibilidad a los herederos de administrar los bienes hereditarios y cuidarlos como si fueran, o como si fuera el causante en vida lo hiciera. Es decir, esto le da la posibilidad de, como decía, de administrar, pero no puede disponer de un bien. Incluso recordemos que esta figura tiene incluso la rendición de cuentas. Entonces, la disposición de un bien hereditario no está a cargo de, o no puede ser hecha mediante posición efectiva. Como vuelvo y repito, la posición efectiva es exclusiva para administrar, no para vender. Por lo tanto, si eso se hizo, pues es una venta. En el mejor de los casos sería una venta de cosa ajena que pudiera ser ratificada por el resto de herederos. Bien, Su pregunta, sí. Gracias, doctor. Muy amable. bien, ok. Doctora Maritza Aro, tiene la palabra, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Y mil disculpas por la cámara, tengo problemas con la lacto desde hace mucho tiempo y no he podido ayudarme con esto. Bueno, vamos a la pregunta. En relación a la sucesión, a ver, fallece una señora que no era casada y no tenía hijos, solo tiene a sus padres vivos, pero en la realidad, un bien que ella tenía a su poder era entregado a ella por parte del hermano, ¿no? En virtud de que las hijas eran menores de edad. Actualmente ya están mayores, pero ella todavía no le cedía los derechos cuando falleció. En ese sentido, con la sucesión, le correspondería a los hijos, ¿no? Podría hacerse algo como para que estas dos señoritas reciban eso que en realidad era de ellas y no de la tía. No sé si me hice entender. A ver, una señora soltera compra con con dineros de su hermano un bien. Ya. Que está destinado para las sobrinas de esta señora o señorita. Perfecto. Es así. Así es, correcto, doctor. Ya. Ahí es necesario saber cómo está constituida la escritura. Porque como conversábamos anteriormente, muchas veces se compra para esta persona, ¿cierto? Y aclaramos en la escritura, decimos, compro esta casa con dineros de mi hijo que está en los Estados Unidos, quien lo aceptará en el momento que se regrese al país. Le aclaro, doctor. No hay Entonces, si hay eso, únicamente sería, o se necesitaría que esas niñas o esas señoritas, si ya son mayores de edad, acepten la escritura y pasaría automáticamente a ser dueñas de aquel inmueble, si es un inmueble. Sí, pero no tiene cláusula alguna de esa manera, solamente está ella como dueña. Entonces, ella es la única dueña. Así es. ¿No es cierto? Entonces, allí, de acuerdo ¿no es cierto? A ver, los bienes inmuebles, es dueño quien consta, o en nombre de quien consta inscrito en el registro de la propiedad. La señora que falleció. Es la señora, entonces, ese bien tendría que ser repartido entre sus herederos, a no ser que hagan una declaración de buena voluntad o el resto de herederos y reconozcan que esa propiedad fue comprada por un hermano para su sobrina. Doctor, la pregunta, la que lo sucede sería la madre y el padre de ella, que sí están vivos, ¿ya? Pero la mamá de ella no quiere hacer ninguna gestión. Dice que eso se queda ahí hasta que ella decida, pero la señora ya tiene una edad avanzada, tiene como unos 80 y pico de años. Y Puede pedirle
Puede pedirlo el Perdón. padre. Puede pedir el padre sobreviviente o el ascendiente que ha sobrevivido a la señora, a la señorita soltera. Toda persona puede, que tenga interés puede pedir que termine la indivisión de los bienes comunes, ¿no es cierto? Ya, doctor, correcto. Gracias. Bien, y vamos con la pregunta de Tania. Tiene la palabra, doctor. Doctor, buenas noches. Sí, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. En el escenario, doctor, de que la señora en vida dejó donaciones a sus hijos, ¿no? A uno le dejó una casa dividida en 2 hijos, a otro le dejó un terreno y a la otra chica le dejó una casa. Son 3 hijos. La señora fallece y bueno, en efecto, mi pregunta es la siguiente. Posesión efectiva realizaron los 2 hermanos y un hermano todavía no se sabe porque no ha aparecido a la reclamación del mismo. En este caso, él podría, por ejemplo, impugnar esta donación, que en efecto ya se hizo en vida y consta ya en el registro de la propiedad, o sea, está todo protocolizado. ¿Él podría impugnar eso? Depende el tiempo que haya pasado. Si pasó Es más de 10 recién, años, la señora murió el año pasado. ha prescrito, ¿no es cierto? Depende de a la época de la donación. Pero bien, la persona o el heredero desaparecido, digamos así, si eso tiene que, al momento de la partición, el juez tiene que establecer la cuota que le corresponde y nombrarle un curador para que le represente y administre esos bienes que se ha realizado la partición con las otras personas que estén o que hayan solicitado la partición, ¿cierto? Y respecto de las donaciones que usted dice, eso es susceptible dentro de la partición de bienes, establecer, o mejor dicho, dentro de los acervos que se tienen que hacer dentro de las donaciones, ¿no es cierto? Hay el acervo ilíquido, que es decir, todo lo que exista, sin determinar de quién es el acervo ilíquido. Luego tenemos los acervos imaginarios, que son 2, ¿no es cierto? O de 2 tipos. El uno, el acervo imaginario respecto de las donaciones realizadas a los herederos, y el otro respecto a terceras personas. Entonces, es decir, todas esas donaciones que se han hecho deben incluirse dentro del haber, de la herencia, para luego determinar, ¿no es cierto? A ver, a ti te donó una casa que vale $100,000, ¿no es cierto? A mí me ha donado un terreno que vale 50, entonces, según eso vamos haciendo los descuentos y vamos dándole a cada quien la parte que le corresponde en el resto, ¿no es cierto? El desaparecido no recibió nada, entonces a él tendrá que separársele una parte que sea igual de que todos los hermanos. Y habrá un curador a quien él administrará esos bienes hasta que aparezca y rendirá cuentas. Ya, doctor, y en el escenario, disculpe que insista para tenerlo un poco más claro, y en el escenario de que, bueno, en vida, como le digo, a los 3 hijos les dieron su terreno, su casa y las casas como tal, a cada uno le dieron eso. Él vive en la misma ciudad y todo, pero como estaban peleados antes de la muerte de la señora, hasta ahora no ha aparecido, o no se supone que no ha realizado la posesión efectiva porque no ha aparecido. Pero entonces él simplemente lo que haría es presentar la posesión efectiva y bueno, luego se tendría que realizar toda la liquidación del acervo que usted me establece. Sí, o sea, la posesión efectiva es un permiso que le da ahora el notario, ¿no es cierto? Digamos así, permiso, una licencia para administrar los bienes y determinar qué es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión, si hay alguien ya que está administrando, me imagino, entonces lo que le quedaría al señor cuando aparezca sería pedir la partición de bienes, pues. Y si, digamos el ejemplo, ¿no es cierto?, que estos 3 hermanos obviaron a este 4º hermano, ¿no es cierto?, no le tomaron en cuenta y se repartieron. Sí, las herencias y le dejaron sin nada. Él tendría derecho a la acción de petición de herencia. Ya, doctor, muchas gracias.
Perfecto, doctor. Bueno, si gusta podemos ir con Continuamos las un poco conclusiones. más. Sí. Sí, ok. Bueno, estábamos hablando de las asignaciones forzosas, rapidísimo. Son la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras. La porción conyugal no es otra cosa que cuando una persona muere y los bienes del cónyuge vivo o sobreviviente no alcanzan a la cuarta parte de la fortuna del causante, entonces hay lugar a esta asignación forzosa llamada porción conyugal, que puede ser hecha de dos formas. Cuando haya cuando haya descendientes del causante, hijos de descendientes del causante, entonces esta porción conyugal será calculada del acervo ilíquido repartido de acuerdo a la mitad legitimaria. Pero cuando no haya descendientes, únicamente quedó un cónyuge, esta cuarta será calculada del total de los bienes que ha dejado el causante. Respecto a las legítimas no son otras cosas que la parte o la mitad de los bienes que dejó el causante que tienen necesariamente que ir a los legitimarios. Los legitimarios son hijos y padres. Es decir, que una persona puede disponer de sus bienes de manera libre de la siguiente manera, o la disposición sería de la siguiente manera. Hagamos la cuenta que los bienes son un queso redondo, el cual se divide en tres partes, por la mitad y 2/4 partes la otra mitad. Esta mitad se llama la mitad legitimaria, que corresponde únicamente a los legitimarios, como hemos dicho, son principalmente los hijos, y esos se dividen en el número que ellos sean, y también entrarán aquí por representación, los hijos de uno de sus legitimarios fallecidos. La 1/4 parte se llama la mitad de mejoras. La mitad de mejoras está establecida para que el testador pueda disponer de ellos única y exclusivamente para los descendientes, es decir, hijos, nietos, bisnietos. Y la cuarta de mejoras, perdón, y la cuarta de libre disposición, aquella que el testador puede disponer si quiere para el que esté pasando por la calle ese rato, y te doy mi testamento. Puede darle a cualquier persona. Bien, determinadas así las cuestiones, tendremos también que sobre digamos, sobre más o menos que me ha apurado en darles lo que es las legítimas dentro de la porción conyugal y todo, esas situaciones. Nos queda 10 minutos. Creo que a ver si dedicamos el tiempo para absolver tal vez alguna otra consulta que haya respecto de esto. Sí, lo escuchamos, Fabián Condoy, por favor. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Antes que nada, felicitarle por excelente ponencia. Tengo una inquietud, ojalá esté encuadrada dentro del tema, pero es un caso que me tiene preocupado. Sucede que hay una pareja, mi estimado doctor, que antes del año 1997 se divorcia, ¿sí? Quedan 2 hijos de por medio en este divorcio. Posteriormente, al siguiente año, mantiene una unión de hecho desde 1998 y a partir de esa fecha procrean 2 hijos con la conviviente. Más sucede que en el año 2009 decide los convivientes declarar la unión de hecho ante la notaría. Y posteriormente, en el año 2015, inscriben en el registro civil la unión de hecho. Ahora viene la pregunta. Posteriormente fallece en el año 2022, el cónyuge.
Ahora la pregunta es, realmente, para efectos de la repartición de los bienes del causante, tanto de su primer matrimonio, que fue legalmente con divorcio y todo, y posteriormente con los hijos que mantiene la unión de hecho desde 1998. ¿Cuál de estas fechas se debería considerar para efectos de legalización de la unión de hecho? Si es que es a partir de 1998 o a partir del año 2009 en que declaran la unión de hecho ante el notario, o a partir del año 2015 cuando realizan la inscripción en el registro civil. Esa parte quisiera, mi estimado doctor, que me ayudara a dilucidar, porque realmente estoy necesitando este dato más. Con su conocimiento tan amplio en este tema nos podría aclarar. Muchas gracias. Bien, rapidito. La unión de hecho es una unión estable, monogámica, libre de vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, si esto. Así lo dice. O no, ya ni un hombre y una mujer, sino entre dos personas. Bien, entonces, aquí tenemos que el señor estuvo libre de vínculo matrimonial a partir de 1997, si mal no recuerdo, en el momento en que se divorció. Desde ese momento podía iniciar cualquier Relación. de hecho, ¿cierto? Recordemos que en el 98, la unión de hecho no podía ser inscrita, como ahora, ¿verdad? Si no era una unión libre, monogámica, más de 2 años y algo más, ¿no es cierto? Entonces, si ellos legalizaron en el 2015, me 9. parece, Adiós, en el claro. 2009, En el comparecieron ante el notario y lo hicieron, 2009. ¿cierto? Entonces, tienen un reconocimiento legal, digamos, el Estado ecuatoriano ha reconocido, porque desde ahí podíamos hacer eso con las reformas y la Constitución del 2008 que permite esta situación. Entonces, yo creo que aquí el señor, o la señora, perdón, debería establecer el reconocimiento de la unión de hecho que él la tuvo desde 1998 hasta el 2009, que no está reconocida, que no es cierto que para que allí sí, ¿no es cierto?, vamos a tener una sola unión de hecho, de el 1998 hasta que prácticamente falleció el señor, más o menos al ejemplo que di. Hagamos un símil, digamos así, ¿cierto? La unión de hecho termina cuando se casan, ¿cierto? Sí. Se casaron y no hay problema. Nadie ha reclamado, ¿cierto? Pero viene un divorcio y también se acuerda, dice, ah, no, conviví con el señor 10 años antes de mi matrimonio, ¿cierto? Y lo han demandado, y se ha hecho, y muchas demandas de esas han prosperado. Entonces, creo que el camino sería aquel, como lo manifiesto. Bien, tenemos una pregunta parecida. Ah, perdón, doctor Fabián, quisiera agregar algo. Así nada más quería era concretar, si mi estimado doctor me aclararía. Es decir, que a partir del año 2009, en que declaran ante el señor notario la unión de hecho que ya la mantenían desde mucho antes, a partir de esa fecha es posible que entonces estarían legalmente reconocidos para efecto de repartición de bienes, y no precisamente desde el año 2015, en donde inscriben en el registro civil ya, porque como usted bien lo dice, en aquella época no exigían esta inscripción de uniones de hecho, más los divorcios, que son otras cosas, sí, pero precisamente la unión de hecho no era obligatorio en aquella época inscribir. Entonces, sucede que los herederos ahora se valen de la certificación que emite el registro civil, que es a partir del año 2015, es de donde debe ya considerarse la repartición de los bienes y no mucho antes de su convivencia. Esa pequeña aclaración nomás quería, mi estimado doctor, que me ayude a dilucidar. Yo creo que es desde la fecha en que constituyeron, ¿no es cierto? En el 2009 constituyeron. Ajá. Es verdad. Si
Estamos hablando que con testigos estamos probando la fecha del inicio y fin de una unión de hecho, no digamos con una persona autorizada a dar fe pública como es un notario, que dice desde el 2009 están viviendo, ¿cierto? Incluso los hijos que tuvieron ellos desde 1998 en adelante también podrían servir como base, ¿no, mi doctor? Para demostrar que la unión de hecho que tuvieron a partir de 1998 ya están los hijos. O sea, desde el 2009 tenemos la certeza ya, ¿no es cierto? Ah, claro. Que existió una unión de hecho. Ahora, yo le decía, con una demanda desde el 98 hasta el 2009, estaríamos consolidando la unión de hecho desde 1998. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, mi estimado doctor, muy amable. Amigos, compañeros, colegas, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y vamos con una última, por favor. En redes sociales, Mafer Merino nos comenta, hubo un señor casado quien se unió con una señora por 15 años, él no se divorció y obtuvo con esta nueva pareja 2 hijos. Fallece la señora y pregunta si es que el señor podría reclamar herencia de ella o solamente tendrían derecho los 2 hijos que tuvieron. A ver, tienen derecho a la liquidación de la sociedad conyugal o a la liquidación de la sociedad de hecho, quienes han constituido o que judicialmente se ha reconocido la unión de hecho. En el caso que tenemos, el señor está casado, no precisamente con la señora que falleció. Entonces, no tenemos la unión monogámica, por lo tanto, no opera la unión de hecho, y el señor no es parte ni de la unión de hecho, menos de heredero. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, en general yo diría hay pues comentarios de agradecimiento, de felicitaciones a su conferencia de hoy, así como el resto de días. No me queda más asimismo que hacerle un extensivo, un agradecimiento y un saludo de parte de todos quienes hacemos Latin Juris por su participación y desde luego esperamos que sea más oportunidades que podamos contar con usted. El día de mañana estaremos temprano por la mañana con la doctora Sandra Cordero, así que hoy creo que será nuestra última conferencia con el doctor Luigi Hugo. Le devuelvo la palabra, doctor, para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias, Damián. Lo otro depende de usted, no de mí, que me invite. Bien, yo únicamente palabras de agradecimiento con todos. Gracias por haberme soportado todas estas horas. Enteramente a sus órdenes. Estoy viendo aquí en los mensajes, el doctor Pepe Granda me dice que me quiere hacer una consulta, por favor. 097-920-6891. No sé si me pudo copiar el teléfono. A todos ustedes, a Latin Juris, gracias por la invitación, por haberme dado este espacio para poder disertar y poder conversar con este directo grupo de colegas, tanto en Zoom como en redes sociales, a sus enteras órdenes. Como estaba Luigi Hugo, juez provincial de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la SOI, siempre su amigo y nuevamente reitero a las órdenes de todos ustedes. Gracias por todo y ojalá nos podremos ver en una próxima oportunidad. Y también ojalá sea en persona también porque no me gusta el Zoom. No hay como el calor humano, el estar frente a frente a las personas, podernos darle una mano, un abrazo, que es lo más natural y hermoso que tenemos los seres humanos. Gracias con todos, una buena noche. Desde luego que sí, estimado doctor. Haremos las diligencias necesarias, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente con todos ustedes, apreciados participantes. Felicidades, muy buenas noches. Nos veremos. Recuerden, la clase de mañana
Este es un horario excepcional que tendremos. Será desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Así que atentos, por favor. El enlace de acceso lo enviaremos mañana temprano, así que por favor revisen sus correos electrónicos para que puedan acceder. Y asimismo, a las personas que deseen revisar nuevamente estas sesiones, así como las clases anteriores, pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nos veremos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, doctores. Doctor, muy amable. Gracias.